presentar a la abogada Luciana Gordillo Plasencia. Me voy a permitir leer su currículum. Es abogada, estudiante de la carrera de comunicación de la UTPL, coautora de los artículos de la Universidad de León, España, sobre violencia institucional y estructural, representante estudiantil dentro de la FEUTPL y cogobierno universitario. Ha participado en concursos sobre derechos humanos en la UCP, Lima, y en concursos interamericanos en American University, bajo la coordinación de la Academia de Derechos Humanos y la DIH. Ha recibido reconocimientos por el voluntariado, otorgados por las cátedras de UNESCO y por parte de la Asamblea Nacional por la Escuela Legislativa por el Sur, modelo interuniversitario del Sur. Mi estimada doctora, es importante mencionarle que su intervención será de 25 a 30 minutos. Tenemos que también después mencionarle las preguntas que envíen los participantes. Le doy la palabra y bienvenida. El tema con el que la doctora va a iniciar su ponencia es sobre variables de la independencia judicial en el Cantón Loja. Bienvenida, doctora. Le doy la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este magno evento, saludar a los ponentes y a cada uno de los participantes. Mi nombre es Luciana Gordillo y explicaré este tema bastante complejo, pero de fundamental discusión, denominado Determinantes de la Independencia Judicial, estudio en el Cantón Loja. Antes quiero empezar con un paréntesis en preguntarnos el por qué. Muchas de las veces pasamos la vida haciendo cualquier cosa sin preguntarnos ese por qué. Y bueno, este tema para mí fue un reto, porque nos ayuda a cuestionar lo que pasa en la justicia, no solo a nivel local, que es lo que analizo en este tema, sino a nivel nacional, y a cuestionar un tema poco discutido y a lanzarme a estudiar la ciencia política como práctica de vida dentro del derecho. Y el hablar obviamente de independencia judicial nos va a mover por ese sentido de justicia, por ese sentido de buscar justicia en el más injusto de los mundos. Y es por ello que quiero agradecerles por su tiempo en este reto planteado. ¿Cuál fue mi hipótesis principalmente? Mi objetivo principal, mi objetivo primordial era reafirmar lo que a voces se decía, una falta de independencia judicial. Esa fue mi primera tesis, digámoslo así, que lo que planteaba era reafirmarlo a partir de métodos que han sido aplicados a nivel regional, y en base a ello planteé la posibilidad primero de estudiar las determinantes de la independencia judicial en base a las variables que han sido utilizadas en estudios previos sobre independencia externa, como también su percepción a nivel interno, con el fin de responder a estas dos interrogantes. ¿Es posible determinar las variables que inciden dentro de la independencia judicial en el cantón? Y si existe o no en el Poder Judicial acorde a estas variables independencia. ¿Cuál fue mi objetivo? Pues mi objetivo general se basa en analizar las variables que influyen dentro de la independencia judicial a través de dos objetivos específicos. Primero, describir el comportamiento judicial y segundo, demostrarlo a través de datos obtenidos a partir de un método no probabilístico que luego lo iré desarrollando. Sin embargo, antes de iniciar, quiero mencionarles que Ecuador, como bien lo saben, es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, su deber es lograr adaptarse a esas condiciones propias de una sociedad democrática, en donde va a prevalecer la independencia, la imparcialidad, la competencia, los procedimientos, el propio sometimiento al derecho. Y ese Estado de Derecho se va a afianzar conforme a la relevancia que se le dé al Poder Judicial. Entonces, en el segundo punto yo planteo algunas aristas que compongo dentro del análisis que va a suponer un mayor grado de complejidad por tres razones específicamente. Primero, porque aún existen problemas conceptuales por su multidimensionalidad, tanto de jure como de facto. Y luego viene otro problema, porque la mayoría de análisis de los sistemas judiciales en América Latina van a estar plagados de problemas de medición.
Y tercero, porque la mayor parte de las investigaciones va a centrar su tesis solo en ver los factores externos. Y por consiguiente son escasos los estudios que miden otros factores, entre ellos, por ejemplo, los endógenos, que serán determinantes para también medir la independencia judicial en su conjunto. Frente a esta problemática, planteo esta tercera parte, esta propuesta, la misma que plantea analizar algunos determinantes que afectarían o no la independencia judicial en el Cantón Loja. Más su alcance, quiero comentarles, es debatible, no es taxativo, es un acercamiento y es objeto de estudios posteriores para una mayor profundización sobre el mismo. En un primer momento voy a abordar el análisis conceptual de la independencia judicial, así como cada una de sus dimensiones. Luego voy a explicar las variables que han sido utilizadas en estudios similares en la región y en el Ecuador, y posteriormente realizaré un análisis empírico descriptivo sobre los resultados obtenidos a través de muestras no probabilísticas y, bueno, técnicas de investigación como encuestas y entrevistas. La independencia judicial como concepto multidimensional. Diversos estudios en América Latina ya han abordado la independencia judicial, en mayor parte desde un enfoque normativista, propio del derecho. Por el contrario, vamos a ver que hay menos estudios que nos acompañan con evidencia empírica en sus investigaciones. En gran medida, por ejemplo, se han utilizado métodos cualitativos, cuyo eje principal se va a basar en una hermenéutica jurídica netamente, y de ahí que, por ejemplo, los estudios basados en ciencia política, en las políticas judiciales, van a resultar insuficientes, toda vez que no se ha logrado un consenso académico, ni tampoco estándares específicos para la medición. Y estos espacios son imprescindibles para la discusión sobre las variables dentro del marco de protección y obviamente de fortalecimiento de esta teoría de la independencia judicial en la región. Bueno, si sabemos que desde la etimología in significa un prefijo de negación y depender, que hace alusión a estar colgado de, pendiente de, o subordinadamente sobre otro, al extrapolarlo dicho razonamiento a la función judicial, inferimos nuevamente que la función judicial significa no depender de otra función estatal. Y bueno, vamos a hacer esto. Vamos a ver que existen diferentes tipos de conceptos, entre ellos el de Burgos, que nos señala, por ejemplo, que la independencia judicial tiene una connotación fundamentalmente negativa y va a ser relativa a esta ausencia de indebidas injerencias en la labor de administrar justicia por parte de los poderes, tanto ejecutivo, legislativo, pero además de ello, de las partes del proceso, de los actores sociales, de organismos vinculados con la administración de la justicia. Por su parte, Barbosa va a defender la independencia judicial y va a decir él que no significa afirmar que los jueces van a ser libres de decidir acorde a las convicciones personales, a sus valores filosóficos, políticos o morales, sino más bien donde el juez, tras una especie de introspección, va a analizar el contexto de forma pragmática, el contexto legal, normativo, constitucional, con el fin de defender eso, intereses constitucionales, y resguardar estos instrumentos jurídicos que se van a derivar de una jerarquía normativa. Y obviamente estos de aquí va a tener responsabilidades y también control. El juez, por lo tanto, a decir de grande, no va a ser parte de un poder absoluto, sino más bien va a actuar con un poder con características que le van a ser conferidas a través de la norma, ¿no? Y va a estar dentro de una convivencia conflictiva. En ese sentido, hay que tener claro que un poder judicial independiente no va a ser sinónimo de un poder irresponsable, de un poder judicial irresponsable. La Corte Interamericana ya ha mencionado algunos aspectos al respecto de la independencia judicial y va a reconocer el poder judicial que debe gozar de independencia tanto de jure como de facto. Y esto quiere decir que no solo de independencia jerárquica o independencia institucional, sino una independencia real. Pero esta independencia real va a implicar, de hecho, que los jueces deben tener garantías específicas. ¿Para qué? Para promover esa independencia que trata de evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función, ya sea por parte del mismo órgano
o de órganos ajenos al Poder Judicial. O incluso se habla de aquellos magistrados, incluso en una independencia interna. ¿Cuáles son estas dimensiones? Antes quiero aclarar que estos términos que utilizan algunos autores para referirse a las dimensiones de la independencia judicial no siempre van a coincidir y vamos a encontrar que dicen facetas, aristas, componentes, factores. Y agregando a ello que hay ciertas precisiones dentro de cada dimensión que se han denominado de forma distinta. No obstante, esto se debe interpretar de forma diferencial, ya que en la línea que hemos planteado, pues esto va a ser, serán las interferencias, esa ausencia de independencia judicial a que vamos a analizar. He elaborado una tabla y vemos aquí algunos autores de los que están descritos en esta tabla y vemos que se determina que no existe categóricamente una sola forma de análisis. Si bien existen algunas investigaciones, puede variar por la terminología que se usa y otras, en cambio, van a utilizar diferentes términos para llegar al mismo propósito. El uso de denominaciones o estudio de ciertas variables entre dimensiones no va a acarrear problema siempre y cuando se distinga el significado que se le otorga a cada uno de estos términos respecto de lo que se pretende estudiar en concreto. Para el uso de términos en esta investigación, voy a considerar estudios recientes como el de Santiago Basabe en el 2015, dentro del contexto latinoamericano, en los que se reconocen tres dimensiones para analizar la independencia judicial: independencia externa, independencia interna, y habla sobre la imparcialidad, o la denomina él corrupción judicial. En independencia externa vemos que Almagro la denomina orgánica y va a ser esta abstención de cualquier injerencia de los poderes del Estado. Esos factores exógenos, a decir del doctor Agustín Grijalva, que en lugar de decidir casos basados en la ley, van a tomar en cuenta cuáles son las posibles reacciones de los actores institucionales, que valorándolo negativamente van a responder los jueces a lo que es político y no a lo que es justo. En independencia interna vamos a ver, en cambio, que es en este clientelismo político, lo llamarían algunos, que van a responder a las cúpulas, y esto va a dificultar de alguna manera que estas fortalezas que tienen los jueces, las capacidades técnicas para desarrollar sus funciones, van a crear un proceso de burocratización por estos procesos internos que están obstruyendo la independencia judicial. Por su parte, la imparcialidad, van a haber autores como Medina, como Salcedo, Huertas, Grijalva, que son estudios más recientes, que van a mantener ese criterio del esfuerzo de objetividad que realiza un juez con el afán de limitarse a esa preconcepción y dedicarse específicamente a esa aplicación de normas, esa aplicación y subsunción de los hechos y como tal. Y Basabe, como les había mencionado, mantiene que la imparcialidad se asocia a la corrupción judicial. ¿Cuál es el análisis de las variables de la independencia judicial? A lo largo de este marco conceptual hemos visto que tienen diferentes posturas, diferentes denominaciones en la búsqueda para el análisis de un sistema judicial, e incluso se toma mucho en cuenta el contexto en el que se está viviendo, y asimismo, para categorizar estas variables, unos toman en cuenta el carácter normativo, mientras que otros la aplicación de la realidad concreta, que este es en el que nos vamos a basar específicamente en esta investigación. ¿Cuáles son las variables a nivel latinoamericano que utilizan? Basado en su estudio denominado Distintas Dimensiones en las Cortes de Chile, Perú, Ecuador, va a analizar al respecto de la independencia judicial externa variables como concentración del poder, la competencia partidista, aceptación ciudadana, complejidad de mecanismos de selección. En la imparcialidad vamos a ver el contexto social, el funcionamiento interno, la naturaleza económica, el origen institucional, e incluso el entorno político que está en auge. Mientras tanto, en la independencia interna va a haber mecanismos de selección, los periodos de funciones, vías utilizadas para obtener ascensos, transferencias o para aplicar mismos sanciones, cuál va a ser la autonomía salarial, y todo ello de los estudios que se han realizado van a ser de forma general. ¿Cuál es el contexto ecuatoriano entonces respecto de la independencia judicial? Vemos, atendiendo todo esto del anterior, de este panorama, las interferencias externas pueden provenir de cualquier poder estatal. Sin embargo, el de la función ejecutiva tiene nuestra mayor atención. Para eso es necesario contextualizar cómo se estructuró el Consejo de la Judicatura y finalmente cómo esto constituye un juicio de debilitamiento al principio de independencia judicial.
Sabemos que el expresidente planteó disolver el Consejo de la Judicatura al momento y colocar una comisión transitoria de delegados designados por la función ejecutiva o la legislativa, que en ese entonces su mayoría era de bancada oficialista, y por la función de transparencia y control social. Se declara esta constitucionalidad mediante este dictamen que vemos en pantalla, y el Consejo de la Judicatura, pues en la forma como se instituye, va a buscar precisamente esto, a mi criterio, pues asegurar esta interferencia del poder político sobre el sistema de justicia, y que tenemos como resultado que dentro de las premisas que va a ser indispensable esta teoría de la independencia judicial, en donde va a tambalear a más de ello un Estado constitucional. Y no obstante, estos argumentos se van a amparar en cifras arrojadas en informes como el de Pasar en el 2014, donde nos dice que en los 18 meses iniciales del Consejo de la Judicatura de Transición tenía este cometido de disciplinar a los jueces, y según la información recibida del propio Consejo en este periodo, del 26 de julio del 2011 al 23 de enero del 2013, se va a instalar un proceso de 1.607 procesos disciplinarios contra jueces. Y esta cifra va a superar a la de los procesos disciplinarios iniciados contra jueces en los 3 años anteriores, que fue de 1.273 casos. Tuvo esto una intención positiva. Claramente había cambios estructurales, sin embargo, en la forma en cómo se instituyó, generó una desconfianza absoluta del Consejo de la Judicatura como tal. Vemos también, vamos a valorar de estas formas, estas nuestras hipótesis, respecto de las variables que vamos a utilizar: grupos de interés, miembros de instituciones públicas, si van a estar politizados o no, qué artimañas van a utilizar o amenazas utilizaron y cómo están valorando esto los abogados, la formación judicial, la carrera judicial, el activismo judicial, cómo se está valorando esto respecto a específicamente en el contexto analizado, y respecto del Cantón Loja. Y nuestra metodología finalmente para estudiar sería a partir de la reforma del Consejo de la Judicatura en el 2011 en la independencia judicial externa. Vamos a valorar la concentración del poder en 2 periodos, desde el 2011 con la concentración del poder del expresidente Rafael Correa y del presidente actual Lenín Moreno, antes de la pandemia actual que estamos pasando. Nuestro diseño de investigación se va a basar en una estrategia metodológica que va a combinar pues técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, el uso de distintas fuentes de datos primarios y verificados obviamente con datos secundarios. Para su ejecución vamos a tomar en análisis 50 abogados de diferentes áreas de derecho, van a tener reconocido prestigio en la ciudad, y en base a técnicas de muestreo no probabilístico se logró pues obtener similares estándares para su selección y se garantizó pues el principio de confidencialidad. El proceso de selección nos asegura diversidad ideológica y en la medida de lo posible en base a criterios de paridad, aunque el objetivo pues era ese, un fuerte análisis constitucional del mismo. Estos fueron los criterios de selección. Y bueno, aquí vemos que los resultados van a arrojar una media de 5.32, que quiere decir que no se encuentran polarizados, están en equilibrio, y esto en gran medida va a disminuir el riesgo de un posible sesgo ideológico. En tanto a la concentración del poder, vamos a ver que, en cambio, en esta pregunta que se dice, ¿cree usted que a partir de esta reforma del 2011 hasta el 2017 hubo concentración del poder? Vemos que un 72% piensa que sí hubo en el expresidente, y en el actual un 34% piensa que todavía existe eso. Sin embargo, vemos que entre los 2 porcentajes, pues en el periodo anterior fue sumamente alto. Para cotejar pues estos resultados se realizó una entrevista semiestructurada. ¿Por qué serían estas razones de esta concentración del poder? Y ellos pensaban pues de la totalidad de argumentos expresados por los entrevistados. Se sistematizó por categorías. De la misma se desprende que la mayor atención va a recaer sobre el hiperpresidencialismo, en donde va a ser el 72% de los participantes que consideran que uno de los factores que habría afectado a la independencia judicial externa del 2011 al 2017, mientras que el periodo 2018 en adelante, antes de la pandemia, el 48% de los participantes va a considerar que la independencia judicial externa se vio afectada, en cambio, por la injerencia de miembros del gobierno en casos contra el Estado dentro de los tribunales de justicia. Esto les hablo del Cantón Loja. Más tarde vemos la competencia partidista. Esta pregunta fue considerada igualmente en 2 periodos. Vemos los resultados que se encuentran en esta tabla, van a expresar 2 categorías, el mismo que indica que existe una fragmentación política y una falta de acuerdos políticos entre los poderes estatales. Vemos igualmente estos porcentajes que en realidad no están tan alejados y siguen manteniéndose. Más tarde vemos también la influencia política dentro del sistema judicial.
encontramos igualmente una media de 4.9 sobre 10, mientras que en el periodo 2008 en adelante se aprecia un 5.1, es decir, la percepción de los participantes va a mostrar que el país estaría en una escala media frente a las influencias políticas de los miembros del gobierno, ciudadanos, empresas. Frente a esto también es necesario precisar que sus respuestas no fueron encaminadas a casos de corrupción que salieron a partir de la pandemia que atraviesa el Ecuador a causa del COVID-19, ni tampoco conforme a las medidas que tomó el presidente Lenín Moreno, por lo que estas respuestas van a evaluar más bien el contexto previo a esta situación en concreto. Vemos también que hay grupos de interés, instituciones públicas que se están valorando positivamente, que los grupos sociales han influido para que exista menos corrupción judicial, y eso es lo que opina la mayor parte de los entrevistados. Y acorde a los resultados pues, obtenidos, observamos que en los grupos de interés existe una mayor incidencia en el periodo 2018 en adelante. En cuanto a la formación de los jueces, los resultados van a señalar durante el periodo 2011 al 2017 la media es de un 5.12 sobre 10, mientras que el 2018 en adelante vamos a encontrar que es de un 6.14. En otras palabras, se aprecia un aumento en la variable de formación de los jueces, pasando de una escala valorativa media a una escala alta, pero si la valoramos en su conjunto va a seguir siendo baja. Seguidamente vamos a ver que la carrera judicial como criterio de promoción es de 5.14 a 5.56. Sin embargo, si vemos en investigaciones anteriores, en el 2008, que se realizó la última investigación que yo había encontrado empíricamente, vemos que es de 3.78. Habría subido esto por el tema del COGEP y las resoluciones orales. Sin embargo, esto debe analizarse a profundidad respecto de esta variable. Vemos también el activismo judicial, que el activismo judicial se mantiene en una escala de 4 sobre 10 y esto igual en investigaciones desde el 2008 no ha cambiado en nada, no se ha motivado, no se ha incentivado. Vemos en interferencias de los jueces respecto de otros una independencia interna, que los encuestados responden a un 4.94 en el 2011 al 2017 y del 2018 en adelante un 5.04. Los cambios que se reflejan van a ser mínimos. La independencia judicial interna no varía en gran medida desde 2011 hasta la actualidad, dentro de una escala valorativa media. Hasta el momento estos resultados van a confirmar nuestra hipótesis, pues a pesar de que los encuestados distinguen estos dos periodos de tiempo de transición, la independencia judicial no varía, debido a que no se han hecho ningún cambio contundente dentro del sistema judicial actual. ¿Cuáles van a ser nuestras conclusiones? Pues la independencia interna va a estar vinculada con la falta de interés de dicha variable en la búsqueda de data, no hay lo suficientemente data, no hay consensos académicos, no hay un crecimiento tampoco de grado de independencia de la esfera externa por el fraccionamiento político, por la falta de acuerdos políticos, y básicamente el COGEP tiene su lado bueno, hizo procesalmente, se vio una mejoría en la parte del debido proceso, sin embargo falta a nivel interno comenzar a estudiarlo y a trabajarlo al respecto. Entre periodos no ha cambiado nada respecto de cambios estructurales. En independencia externa, la interferencia por parte de instituciones públicas sigue siendo latente. La variable sobre influencia política y presiones de grupos de interés son las más marcadas en relación a las respuestas. Es decir, que ha habido un cambio estructural a partir de 2018, en donde las organizaciones sociales han tenido más fuerza y han tratado, valorándolo positivamente, pues de reducir esta corrupción judicial. En tanto, las variables que miden independencia interna requiere una formación más exhaustiva en cuanto a materias no reguladas procesalmente, que no regula, mejor dicho, el COGEP. En cuanto al grado de activismo, hemos sostenido que no necesariamente a mayor grado de independencia judicial en torno al activismo judicial no va a tener mayor fiabilidad y tampoco mayor grado de independencia judicial. Sin embargo, esto hay que estudiarlo netamente a esta variable de independencia judicial, dado que en el 2008 hasta la actualidad no ha cambiado. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Pues actualizar estos estudios relacionados con las variables para medir la independencia externa. Y esta última con un grado especial, para que nos sirva de reflexión, para que nos sirva de mayor profundización y con el fin de aportar pues al debate, comprensión sobre el tema de independencia judicial y acercarnos mucho más a esta teoría que se sigue construyendo, pues fomentar estas investigaciones sobre independencia judicial y en mayor medida utilizar este tipo de técnicas que nos permitan la obtención de data.
Además que desde la propia instrucción formal, desde las universidades, centros de investigación, desde la instrucción informal, se puedan generar estos espacios de discusión. Este espacio es muy bueno para comenzar a discutir sobre cuáles son estos estándares de medición que nos podrían ayudar a obtener esta data y ver si esta normativa está siendo aplicada dentro de una dimensión negativa, ¿no? Finalmente, quiero mencionarles va a ser nuestro rol como ciudadanos, como estudiantes, como docentes de esta construcción de teoría de independencia judicial, porque en mi concepto esta falta de credibilidad en el sistema de justicia va a debilitar sin duda la protección de derechos humanos. La lucha contra la corrupción, la institucionalidad y las garantías reales van a ser agentes imprescindibles dentro de una sociedad democrática. Eso, y bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias, mi estimada Luciane. Hemos escuchado su ponencia acerca del tema de la independencia judicial. Algunos puntos han quedado claros. Con respecto a lo que mencionó, como bien lo decía usted, depende de varias variables, valga la redundancia. Y voy a dar paso entonces a las preguntas de los participantes. Uno de los participantes manifiesta, Luciane, ¿qué considera usted importante para poder mejorar la independencia judicial en el Ecuador? Bueno, fue parte de estas conclusiones, ¿no? La primera es que desde la academia podamos nosotros fomentar la obtención de datos, es decir, demostrar que el sistema de justicia está mal y que no ha pasado desde el 2008 con una nueva constitución y luego de una hecatombe política, luego de un sistema de judicial fallida, no ha prosperado en obtención de data. Si solo en el Cantón Loja, que yo he estudiado, vemos que la media es de 4/10, no nos podemos imaginar esto a nivel nacional, sabiendo que en el 2008 las últimas investigaciones nos datan de un 3,98, es decir, que no ha surgido ningún cambio estructural. Entonces, por ahí viene el debate, ¿no? Primero, la obtención de data. Segundo, el tema de transparencia, cómo se está llevando a cabo la independencia interna y especialmente con el tema administrativo, ese Consejo de la Judicatura, cómo está instituido, cómo se está cuestionando a nivel interno. Y esto, pues, es necesario, pues, seguir obteniendo datos, seguir obteniendo información y comenzar a discutir sobre el tema. Muchísimas gracias, mi estimada Luciane. Tengo otra pregunta de uno de nuestros panelistas, que es, si la nueva constitución fuera cambiada, ¿la independencia judicial influiría mucho en ella? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Posiblemente, pero sin embargo esto tiene mucho que ver, yo lo considero así por el tema coyuntural, por el tema político. En todas las entrevistas que yo había realizado a los jueces, la mayor parte de los jueces tienen miedo, y ese miedo, esa desconfianza, esa credibilidad en un sistema judicial no podemos permitirlo. No podemos permitir que existan impunidades o que en el mismo Consejo de la Judicatura exista pues un mandato superior y no los dejen pues de alguna manera pues aplicar a la norma, subsumir los hechos, analizar los contextos legales, las reformas constitucionales que se han dado en el caso de Cantón Loja. Entonces, una nueva constitución lo que plantearía sería más allá de esta independencia externa, porque eso ya está establecido en la Constitución, este Estado constitucional es demasiado garantista incluso, este Estado constitucional nos habla de esta independencia externa, de esta independencia interna, de las garantías. Hay incluso instrumentos internacionales, las sentencias de la Corte, caso Quintana Coelho, caso Zambrano Velos versus Ecuador. Tenemos jurisprudencia en donde aplicar, pero nosotros coyunturalmente, políticamente, con esta falta de obtención de datos, pues no podemos demostrar de alguna manera que hay una eficiencia, porque no lo estamos discutiendo, no lo estamos hablando, y así tengamos cualquier otro tipo de constitución. Si es que nosotros no presionamos de alguna parte desde la sociedad civil, desde la academia, que algo está mal, que algo está sucediendo ahí,
pues al final no va a cambiar de mucho, digámoslo así, va a quedar como letra muerta y vamos a quedarnos en una dimensión netamente positiva, en una dimensión del deber ser y no vamos a llegar a esa dimensión negativa del ser. Creo que por ahí va el tema para discutir. Muchísimas gracias, Luciane. Agradecemos su ponencia el día de hoy. Ha aportado muchísimo, son unos conocimientos muy enriquecedores y esperamos volvernos a ver en una próxima ocasión. Muchas gracias. Igualmente, yo voy a estar compartiendo luego este documento para que puedan analizar más a detalle los resultados, porque es un tema bastante complejo y para que lo puedan ir analizando. Un abrazo con todos. Muchas gracias. Doy paso entonces a nuestro siguiente moderador,